Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar antes de ir a la enseñanza del día de hoy, que se titula Gozosos por su fe. Pero antes de ir al tema, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este tiempo que nos concedes nuevamente de estar conectados por esta vía, rogándote siempre que esta posibilidad de reunirnos de manera presencial que se nos ha otorgado, se haga realidad y podamos ya prontamente, Señor, estar físicamente reunidos. Estos medios virtuales nos han sido de mucha bendición, pero entendemos que lo presencial, Dios amado, no se puede reemplazar. Pero te damos gracias, Padre Santo, porque en medio de todo tu palabra sigue siendo exhortada, seguimos aprendiendo a través de tu enseñanza y te agradecemos por esa realidad. Y en esta mañana te queremos rogar que hoy no sea la excepción y seamos enseñados a través del mensaje de tu palabra, desarrollando toda esta serie de la carta a los tesalonicenses. Ayúdanos a seguir madurando, a seguir llevando mucho fruto y seamos una iglesia que glorifique tu nombre por sobre todas las cosas. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora y te rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Bien, hermanos, como les mencionaba, el título de la enseñanza del día de hoy, Gozosos por su fe. Y para el sermón de esta mañana vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, al capítulo 3, y los versículos que vamos a estar estudiando son del versículo 6 al 10. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Pablo, en la enseñanza anterior, como lo veíamos, en el desarrollo de este hilo conductor de esta sección que estamos estudiando, había estado manifestándole a la iglesia en Tesalónica que tenía un deseo de ir a verlos, que había una pasión por estar presentes, por manifestarlo, que había una preocupación de que ellos estuviesen siendo tentados y que ellos finalmente estuviesen abandonando la fe. Lo manifiesta a través del dicho o del escrito, manifestando eso de que nuestro trabajo fuese en vano o haya sido en vano. Entonces Pablo tenía una preocupación angustiante en su corazón. Y eso lo llevó a no tener una actitud pasiva, sino que una actitud activa, a tomar una decisión fuerte, incluso en desmedro de su propio bienestar. Él decidió estar solo, quedarse solo, y enviar a Timoteo, compañero de equipo, de este equipo misionero que llega a Tesalónica, y decide enviar a Timoteo. Él había sido estorbado, como ya lo hemos visto. No pudo ir, no pudo acercarse, no pudo estar presente en la iglesia en Tesalónica. Por lo tanto, envía a Timoteo al costo de quedarse solo, con todos los riesgos, que incluso aquí lo vuelvo a repetir como acabamos de leer y que vamos a desarrollar la idea, con todas sus aflicciones, con sus necesidades, con los padecimientos, con las persecuciones que él estaba pasando. Él decide quedarse solo y envía a Timoteo con al menos dos grandes propósitos. Primero, para animarlos, enseñarles, seguir enseñándoles la palabra, algo que estuviese deficiente, como un contexto similar a lo que le escribe Pablo a Tito en su momento cuando estaba en las iglesias en la isla de Creta, para corregir lo deficiente. Acá tiene un mismo sentido de completar la fe. Bueno, vamos a mencionar eso también en el estudio del día de hoy.
Y Pablo envía a Timoteo con ese propósito primordial, pero también con un segundo gran propósito, de obtener información, de saber cómo es que se encontraban los hermanos en Tesalónica. ¿Cuál fue el resultado de esta misión entregada a Timoteo? De exhortar, de animar a los hermanos, pero también de traer información. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y obviamente el título nos adelanta cuál fue el resultado. Así que vamos a ir ya a los versículos para a ver qué nos menciona y qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. Versículo 6. Comienza diciendo: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Timoteo había llevado a cabo la misión. Había sido enviado. Ahora Timoteo estaba regresando. Había llevado de una manera, hasta este minuto, no sabemos el resultado, pero había llevado a cabo la misión. Había ido a donde había sido enviado y había regresado de ese lugar. Aquel servidor de Cristo, aquel compañero en la fe, aquel compañero de batallas, por decirlo así, había regresado con la información que Pablo necesitaba de la iglesia en Tesalónica. Y es interesante que en este pasaje cómo vemos lo involucrado que estaban con la iglesia en Tesalónica. Cuando Pablo aquí manifiesta, dice, volvió de vosotros a nosotros, hay en el lenguaje original, entretejido en esas palabras en el griego, una idea de que Timoteo había sido el representante del equipo misionero de Pablo y de Silas, que había sido enviado por ellos. ¿Por qué? Satanás lo estaba estorbando y no habían podido ir los demás. Y había sido enviado Timoteo, que pudo llegar. Timoteo no fue estorbado. Y eso es interesante de notar. El que fue estorbado fue Pablo. Timoteo pudo llegar y cumplir la misión. Vemos también un propósito soberano de Dios. Que Pablo no llegase, pero sí Timoteo. Algún propósito había quizás con la vida de Timoteo, pero también con la de Pablo. Pero no nos vamos a detener en eso. Quiero hacer el hincapié en esto que les mencionaba, de esto que involucra el lenguaje original. Porque Timoteo fue el representante del equipo misionero para llegar a Tesalónica. Por eso le dice, cuando volvió de vosotros a nosotros, hay como una conversión, hay un cambio. En el sentido de que Timoteo, de pasar de ser de representante del equipo misionero en Tesalónica, al volver hacia donde Pablo estaba, ahora se convertía en el representante de la iglesia en Tesalónica frente al equipo misionero. Tiene esta dualidad en el fondo. Hay una conversión de representantes de uno hacia el otro y viceversa. Y lo que finalmente transmite la idea, esta frase inicial de esta sección, es que hay un cumplimiento completo de la misión. Hay un compañerismo tal, como lo vamos a notar en los siguientes versículos. Hay un compañerismo tal que no solamente hay una preocupación hacia Tesalónica, sino que Tesalónica también hacia el equipo misionero. Timoteo se convierte en aquel representante y completa no solamente el haber animado y haber exhortado a la iglesia en Tesalónica, sino que de traer información. No queda algo sin cumplir en esta misión que se le fue otorgada. Y lo vemos desde un inicio a través de estas palabras que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Y Pablo después de eso continúa diciendo, cuando volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. La información era, por decirlo así, excelente. Hay una idea que está aquí tras las cortinas, tras el telón. Porque estas buenas noticias es la misma palabra evangelion que se utiliza para evangelio, las buenas noticias.
De alguna manera, las buenas noticias de la iglesia en Tesalónica consideran algunos teólogos que estaban haciendo una información tan positiva que era una noticia que evangelizaba a otras iglesias. Y esa idea la encontramos desarrollada dentro de la carta. Cuando le dice ustedes son ejemplo al resto de las iglesias del área, de la región donde ustedes están. La iglesia en Tesalónica está siendo una iglesia ejemplar y estas buenas noticias eran unas excelentes noticias, unas buenas noticias. ¿Por qué eran buenas? Ya lo vamos a ir desarrollando. Pero Pablo ya había mencionado esta idea, como lo acabo de decir. Estaba siendo una iglesia ejemplar en medio de padecimientos al final del capítulo 2, en medio de la persecución, en medio de todo lo que les sucedió. Lo compara incluso con la iglesia en Judea. La iglesia en Tesalónica se está manteniendo firme. Y la información que trae Timoteo confirma eso que Pablo escribe en los primeros capítulos. La iglesia en Tesalónica se mantiene en la fe y el amor. Los hermanos, insisto y reitero, en medio de todos los padecimientos que estaban sufriendo, en toda la persecución, se mantenían firmes. Y estas dos virtudes, fe y amor, son esenciales, queridos hermanos. Y comprendamos esto. La fe y el amor son esenciales para que una iglesia permanezca firme, unida, en medio de las tribulaciones. Son esenciales. No porque quizás otras virtudes no lo sean, pero estas quizás son las fundamentales más básicas. La iglesia en Tesalónica, en medio de la persecución, se mantenía en la fe y el amor. Dos ejes esenciales, dos pilares fundamentales para que la iglesia se mantenga unida y firme. A pesar de estar siendo perseguida, a pesar de que los hermanos estaban siendo encarcelados, a pesar de que estaban siendo enjuiciados, a pesar de que estaban siendo acusados injustamente, ellos permanecían fieles, primero que nada, a Dios. En la fe, en la doctrina, en la enseñanza y también en el amor, obviamente a Dios primeramente, pero también en la hermandad de la iglesia. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro amor en medio de las circunstancias difíciles? Tanto locales como se nos puede presentar, pero a través de las circunstancias que se ven en el mundo entero, que nos traen preocupación. Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro amor? Hoy día las situaciones difíciles nos tocan de alguna manera bastante lejanas. Por nombrar la guerra en Ucrania con Rusia y toda esa situación que se está generando en ese lugar. Por otro lado, la pandemia que como que deja un poco, queda un poco a la sombra de esta situación, pero aún sigue estando ahí presente. Un cambio de gobierno, una nueva constitución. Son situaciones que vienen a la mente y preocupan, pero en medio de esas situaciones difíciles, quizá no una persecución tan directa como lo estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica. En medio de esto que nos toca vivir el día de hoy, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro amor? Fe, en el sentido no solamente de creer, sino que también de conocimiento, de la doctrina bíblica propiamente tal, y el amor. El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos. La iglesia en Tesalónica estaba formada, sin lugar a duda, por hermanos fieles que mantenían su fe y amor hacia Dios, y también obviamente eso se esparce hacia todos los hermanos de la congregación. Eso es ineludible, inevitable, que eso sea así. Entonces, con este reporte que Timoteo le está entregando, que está trayendo a Pablo, la preocupación angustiante pasa a ser un gozo por estas buenas nuevas, alegría de que el tentador no había hecho lo suyo con la iglesia, sino que la iglesia se mantenía firme. Y Pablo continúa escribiendo y dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Lo habíamos mencionado anteriormente, Pablo tenía un dolor, una tristeza, una angustia santa,
como lo mencionamos en su momento, por estar con los hermanos. ¿Cómo estarán? ¿Están padeciendo persecución? ¿Cómo estará su ánimo? Pero en medio de eso, Pablo está recibiendo noticias no solamente alentadoras de la fe y el amor. La separación que había entre ellos además está jugando otro factor que se agrega a las tentaciones que Satanás les puede estar causando. Pero como mencionaba, esa preocupación se transforma a través de esta información que Pablo les trae. Porque los hermanos no solamente se han mantenido firmes en la fe y el amor, sino que también hay una manifestación de apego, de preocupación, de amor, de un apego familiar que es mutuo. Pablo quería ir a verlos y deseaba y los recordaba en cada instante sus oraciones, pero la iglesia en Tesalónica también los recordaba con cariño, con preocupación. ¿Cómo estará el equipo misionero? Tuvieron que salir huyendo de la ciudad porque los perseguían. Ellos estaban conscientes de la situación de peligro o de padecimiento, de persecución que estaba pasando el equipo misionero. Y estaba preocupado y se recordaban de ello. La iglesia en Tesalónica, a través de esto, podemos entender, aunque no lo dice explícitamente, de una manera concreta, también estaba preocupada por el equipo misionero y ellos también recibieron de alguna manera noticia del equipo cuando Timoteo llegó hasta ese lugar. Había un amor fraterno mutuo. Ellos también recordaban a Pablo y al equipo misionero con cariño. No es un cariño o un amor superficial. Es un amor que traspasa, que incluso a pesar de las distancias, se hace presente. Los hermanos están siendo ejemplo. Ese amor que tienen por Dios y por los hermanos en la iglesia local de Tesalónica se extiende por los kilómetros, incluso llegando hasta donde está Pablo y el equipo misionero, en Grecia, en Corinto. Entonces hay un cariño mutuo. Hay una relación tan profunda que llega a haber una preocupación, oraciones, cariño, amor. A pesar del poco tiempo que estuvieron juntos. La pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el deseo? ¿Cómo está la pasión por los hermanos? Por estar con ellos, por verlos, por saludarlos. ¿O no hay ninguna preocupación? Hemos estado separados por mucho tiempo, porque no están las condiciones para reunirnos. ¿Están normalizando eso? ¿Ya es habitual? ¿Es normal? ¿O hay una ansia, un deseo, una preocupación tan genuina de estar llamando, de estar escribiendo, de estar viendo las instancias de poder juntarse, de poder visitarse dentro de todas las medidas de seguridad que hay que tener, de que Dios nos provea la posibilidad de reunirnos como se ha abierto y así puede hacer la próxima semana? ¿Cómo está ese apego, ese amor fraterno por la iglesia local en que Dios te ha puesto? Muchos kilómetros había entre Tesalónica y la ciudad donde estaba Pablo. Nosotros estamos separados por varios kilómetros, pero estamos dentro de la misma ciudad. Y muchas veces eso nos juega en contra. Y el deseo y el anhelo de vernos es mucho menor, a pesar de que están las condiciones para visitarnos. Incluso para estar en contacto. Pablo y Timoteo con los hermanos en Tesalónica, al escribir cartas se demoraban semanas. Hoy día estamos solamente a un par de segundos de que suene el teléfono, o una videollamada, o un mensaje de texto, o a través de las redes sociales. Y incluso muchas veces eso cuesta hacerlo. Pablo con la iglesia en Tesalónica tenían esto profundo, este amor fraterno íntimo con los hermanos. A tal amor y tan profundo es que completa el versículo
diciendo, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Este amor fraterno que lo llevaba a recordarlos con cariño, llevaba a tener el mismo deseo, el mismo anhelo. Pablo quería ir a verlos, quería estar presente con ellos. Y ese deseo que lo llevó a activar, e incluso llegar a enviar a Timoteo, porque él no pudo llegar, lo tenían también los hermanos en Tesalónica. Quizás ellos por las circunstancias no podían salir. Eran mucho más numerosos, mucho más difícil que todos ellos se movilizaran hasta donde estaba Pablo. Pero ellos también tenían el deseo de verlos. Querían ver al equipo misionero. Había estado muy poco tiempo con ellos. Quería que regresaran. Quería estar con ellos un tiempo más. Compartir de la fe. Que les siguiese enseñando. Gozarse juntos. Entonces, hermanos, cuando hay firmeza en la fe, en el amor, cuando se sigue a Cristo finalmente, existe una unidad doctrinal y emocional del pueblo de Dios que hace querer verse, querer estar juntos, pasar un tiempo unidos para compartir de las cosas que Dios ha hecho, de las cosas que Dios ha provisto, de la palabra de Dios, un tiempo de alabanza, un tiempo de sana convivencia. Pero eso es todo a través de esa unión, de ese vínculo que hoy día nos une, que es a través del Espíritu Santo. Y es el que todo hoy día seamos llamados hijos de Dios. Hoy día nosotros tenemos la bendición de formar una iglesia local. Y tenemos esa posibilidad. Pablo era parte de un equipo misionero que tenía que andar viajando por distintas ciudades. Era el ministerio que Dios le había dado. Aún así, deseaba pasar tiempo con aquellos lugares donde ya había estado y había fundado ciertas iglesias. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, para reforzar esta idea, dice lo siguiente. Romanos 1, versículos 11 y 12 dice, porque deseo veros, le escribe Pablo a la iglesia en Roma, para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, hermanos, hay aquí una cosa mutua, como también lo dice Efesios capítulo 4. Las coyunturas se ayudan mutuamente. Y como también lo menciona aquí Romanos. Entonces, nosotros debemos comprender que en la iglesia de Cristo, como iglesia local, no corremos solos. No somos llaneros solitarios. Somos un cuerpo. Y como cuerpo, el cuerpo se añora, se desea, se ama, se cuida, se anima para seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos puesto la misma analogía? Si te duele el pie, si te duele la mano, algo haces. Un poco de hielo, un poco de calor, te haces un cariño, la tratas con cuidado. ¿Por qué no es así en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no es así en el cuerpo de Cristo? El pastor Samuel Peremillos comenta lo siguiente con respecto a esta firmeza que tiene la iglesia. La obra no había caído golpeada por el tentador, dice el pastor Samuel Peremillos, sino que la gracia de Dios la mantenía firme, establecida en cada uno de los creyentes. Si somos algo, es por la gracia de Dios. Si somos parte de la iglesia, es por gracia de Dios. Y esa gracia nos tiene que llevar a actuar, a animarnos de una manera mucho más activa, con mucho más pasión en todos nosotros. Versículo 7. Dice, por ello, a razón de todo esto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
todas estas noticias, su firmeza en el amor, en la fe, el que los recordaran con cariño, el que desearan verlos, estaban siendo excelentes noticias. Esa preocupación genuina que tenía Pablo y que lo embargaba, ahora se había cambiado completamente. Ahora los animaba, los estaba consolando. ¿Consolando por qué? Porque estaban pasando dificultades, padecimientos, necesidades. Y esto nos reafirma algo que ya habíamos visto con anterioridad. Las tribulaciones, los padecimientos, las pruebas, no es solamente para la iglesia, también es para el liderazgo. Y no es que haya una distinción, todos formamos parte de la iglesia. El liderazgo por una parte y la iglesia, todos los miembros de la iglesia por igual sufren padecimientos, sufren necesidades, sufren aflicciones. Pablo, lejos de Tesalónica, estaba pasando situaciones difíciles igual como lo estaba pasando la iglesia en Tesalónica. Y esta información, en medio de todo lo que estaba pasando, y a lo cual se sumaba su aflicción por la iglesia en Tesalónica, viene a traer paz, como lo vamos a ver en un momento más. Viene a traer tranquilidad. Es un motivo de aliento, lo consuela en medio de las necesidades y de las aflicciones. Fue consolado. Entonces vemos aquí algo mutuo. Pablo quería animarlos, fortalecerlos en la fe en medio de lo que ellos estaban viviendo. Pero cuando ellos recibieron este ánimo y este fortalecimiento que Timoteo les llevó, cuando Timoteo regresa, recibió algo recíproco. También recibió ánimo, exhortación Pablo, para seguir adelante. Fue consolado. Hay un pasaje en Corintios que dice, para que ustedes con la consolación que han recibido consuelen a otros. Todo esto es mutuo, hermanos. Hoy día, si consolamos, animamos, exhortamos a alguien, es porque mañana puedo ser yo el necesitado. Y aquel que aprendió al recibir consolación, tiene que consolar a otros en el momento oportuno. Es mutuo. Y como mencionaba recién hace un momento y que se refuerza la idea aquí, Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Es algo que vamos a estar desarrollando en nuestro tema de la membresía en la iglesia, que pronto vamos a comenzar. Pero vemos esta cosa mutua. No somos entes, individuos separados. Hoy día está tan de moda esta separación social, este distanciamiento social. En la iglesia de Cristo tiene que haber unidad. Cada coyuntura unida ayuda mutuamente a la otra. ¿Cómo estás ayudando a tus hermanos? Pero no con el norte de que un día van a tener que ayudar a mí. Es porque es lo que nos corresponde hacer como miembros de la iglesia. Una vez más, Pablo refuerza esta idea. Y que debemos de tener en cuenta. El liderazgo de la iglesia, en este caso el equipo misionero, no era exento de padecimiento, no era algo extraño. Ellos también estaban padeciendo. Por eso es mutuo orar los unos por los otros. Ahí está la serie que ya desarrollamos, que a lo mejor es necesario que recuerdes todos esos mandatos los unos a los otros, que nos habla de la mutualidad que debe haber en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en nuestra iglesia local. Pablo recibió esa reciprocidad, esa mutualidad, por decirlo de otra manera. Al preocuparse y tratar de consolar a los hermanos, él recibió consolación en medio de sus necesidades y sus aflicciones. Versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor.
Pablo aquí como que estuviese reforzando la idea y muestra aquí una pasión que lo embarga. Está muy gozoso, está muy dichoso por las noticias que se le está entregando. Cuando Pablo aquí dice, ahora puedo vivir, porque ahora vivimos, dice. Pablo no estaba muerto, estaba vivo, quizás solo, pero estaba vivo. Pero Pablo aquí lo que quiere mencionar es que ahora él tiene una vida de gozo y de tranquilidad porque había una angustia en su corazón, había tristeza por no poder estar con los hermanos. Ahora vivo porque ahora tengo gozo, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Porque está viendo, está enterándose de la firmeza de los hermanos. Entonces hay un estrecho vínculo muy íntimo de la vida de gozo y tranquilidad que podamos tener con la firmeza en la fe. No solamente nuestra, sino que de la iglesia en general. Si tú estás viviendo el diario vivir, en la vida cotidiana, y no estás preocupado por la firmeza de la fe de los hermanos, y tu vida es una vida tranquila y de gozo, estamos mal enfocados. Hay algo que no estamos aprendiendo o algo que no sabíamos. Hoy día, hermanos, nosotros debemos comprender que tiene que haber una preocupación genuina, no por aparentar, hacia los hermanos, hacia la firmeza en la fe de los hermanos. Y eso nos tiene que tener intranquilos hasta no saber que están firmes en la fe. O solamente, ¿qué será de este hermano? ¿Qué será de esta hermana? Y ahí queda. ¿Qué haces? Ora, lo llaman, lo anima. Oye, hace tiempo que no sé de ti. ¿Por qué no te has conectado? Espero verte el domingo. Animándose mutuamente. Una compañera de trabajo mencionaba que estaba durmiendo muy mal porque tenía un dolor en una parte de su cuerpo. Y pasaba muy malas noches. Y a raíz de esto me preguntaba yo, ¿cómo está nuestro dormir? ¿O cómo estaría nuestro dormir si uno de nuestros hermanos está pasando necesidad? Está pasando aflicciones. Pastor, pero está siendo muy exagerado. Pero es parte del cuerpo. ¿Hasta dónde llega tu preocupación? Muchas veces nos preocupamos más por otras cosas que tienen menos peso espiritual que la firmeza espiritual de un hermano. Y eso es algo digno de que nosotros debemos de evaluar en nuestra vida cómo está esa preocupación por la vida espiritual de los demás. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los hermanos estaban mostrando firmeza. Por eso aquí Pablo menciona, ahora puedo vivir, porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Sufrieron persecución, sufrieron tentación, sin lugar a duda, pero se mantuvieron firmes en el amor y en la fe. Como dice aquí el versículo de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No volvieron a la esclavitud, a adorar otros dioses, a buscar cosas paganas. Se mantuvieron firmes en la fe en la iglesia en Tesalónica. Eso animaba a nuestro hermano Pablo, aquí el equipo misionero, el líder del equipo misionero. La firmeza, hermano, finalmente, en la fe, en el amor, manifiesta la madurez espiritual de la iglesia. Si no es así, es porque no estamos maduros en la fe. Si cualquier cosa nos hace tambalear en nuestro amor, en nuestra fe, es porque no estamos maduros. Y nuestra madurez debería ir creciendo y debería ser bastante mayor que hace 1, 2 años atrás, 3 años atrás,
¿Cuántas cartas hemos desarrollado? ¿Cuántos temas hemos desarrollado? Hemos estudiado los pasajes, insisto, los unos a los otros. Una serie completa. ¿Cuánto de eso que se enseñó estás haciendo el día de hoy? ¿Cuánto estás llevando a cabo el día de hoy después de haber sido enseñado? Versículo 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Todo lo anterior, toda esta información, y que Pablo de alguna manera reitera como una y otra vez, manifiesta esta pasión y esta alegría desbordante que tiene por la información que había recibido. Lo lleva a plantear una pregunta retórica, una pregunta que no, finalmente es como que es retórica en el sentido como que se responde sola. Entonces, todo lo que Pablo, toda esa información era muy valiosa y lo lleva a meditar. Pero miren lo interesante que medita a través de esta pregunta que hace Pablo y que deja aquí manifiesta. Y que, sin lugar a dudas, es una manifestación más de la pasión ministerial de Pablo. Esa pasión profunda que tiene a través del ministerio que el Señor le había entregado. Y lo que podemos ver es que Pablo está profundamente agradecido. Miren lo que dice en la primera parte de la pregunta. ¿Qué acción de gracias podremos dar a nosotros? Podremos dar a Dios por vosotros. ¿Qué tipo de agradecimiento, si lo pudiésemos decir con otras palabras, qué tipo de agradecimiento podría ser suficiente para darte a ti, Dios? ¿Qué puedo hacer para agradecerte? Tal es la expresión de pasión que tiene Pablo que lo lleva a manifestar. Miren lo que continúa diciendo. Por todo el gozo con que nos gozamos. Es una reiteración que le da énfasis. Estoy alegre con alegría. Es algo extraño en nuestro lenguaje, pero que en el texto original, o en el griego mejor dicho, cuando se hacen este tipo de repeticiones son para reforzar la idea. O sea, el gozo que tenía Pablo era muy grande, era un gozo desbordante. ¿Por qué estaba tan contento? Porque los hermanos que estaban pasando toda esa situación difícil estaban firmes. Se mantenían adelante. Pablo no desconocía el flujo de la vida espiritual de los hermanos. Quien los había salvado y había rescatado era Dios. Pero había sido el equipo misionero que había trabajado. Y estaba preocupado porque el trabajo del equipo misionero no fuera en vano. Ya lo mencionamos eso. Pero eso los hace instrumentos. No los hacen los actores principales ni los que están ejecutando de una manera como que iniciaron la acción. Porque miren lo que dice aquí, y esto es muy importante, hermanos. Quizás es un detalle, pero que es un detalle muy importante. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? A ver, Pablo, si tuviéramos la oportunidad de conversar con Pablo, le podríamos decir, Pablo, tú fuiste el que estuviste ahí, tú fuiste el perseguido, tú tuviste que salir corriendo, tú estabas preocupando que tu trabajo fuese en vano, y ahora resulta que no encuentras cómo agradecer a Dios. No te entiendo, le podríamos decir. ¿Y qué nos diría Pablo? Como dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, si no mal recuerdo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si algo he hecho yo, lo he hecho porque la gracia de Dios está en mí. Entonces Pablo tiene muy, muy clara la película. Ellos eran solamente instrumentos en las manos de Dios. Todo
lo que Dios ha hecho es para la gloria de Él, no para la del equipo misionero. No para Timoteo que fue y volvió y quizás pasó necesidades o peligros. No es para Pablo, no es para Silas que tuvo que ir a otra ciudad. La gloria, el agradecimiento, el honor es para Dios. Si hoy día, hermano, tú te enteras que hay hermanos firmes en la fe a pesar de las circunstancias difíciles, el gozo por el hermano, la alegría, pero el agradecimiento y el gozo se basan en lo que Dios ha hecho porque nos ha sustentado, porque nos ha sujetado de la mano y nos ha hecho seguir adelante. Pablo comienza a orar. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo puedo agradecer? ¿Hay algo, un agradecimiento que sea suficiente por lo que has hecho? Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: toda aquella admirable operación de salvación y consolidación venía de Dios mismo. Recordemos aquí el pasaje, porque el querer como el hacer viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, notemos cómo Pablo no está recibiendo riqueza, no está recibiendo alguna provisión especial, está recibiendo solamente noticias de la firmeza en la fe de unos hermanos. Y mire el nivel de gozo que eso lo llevó a tener. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo va a estar el gozo cuando nos volvamos a encontrar en nuestros cultos presenciales? Y el vernos y saber que estamos bien y los hermanos que puedan asistir y gozarse porque nos vemos. ¿Cómo va a estar tu tristeza por aquellos que no lo van a poder hacer? O que no van a asistir. ¿Te vas a preocupar? Gozo, llanto de alegría, pero también de tristeza, por los presentes, por los ausentes. Pastor, pero le está poniendo mucho color, está siendo muy exagerado. Los problemas, hermanos, es que muchas veces estamos perdiendo el norte y estamos poniendo nuestra mira en cosas mucho más terrenas, mucho más limitadas que realidades espirituales, como lo es la firmeza en la fe de los hermanos, que tiene un valor incalculable y donde vemos la mano de Dios poderosa sustentando a cada uno de nosotros para seguir adelante. A pesar de las circunstancias difíciles, vemos la mano de Dios. ¿Y qué nos queda por hacer? Agradecer, gozo, alegría a Dios por lo que ha hecho a través de nosotros. Versículo 10. Continúa Pablo aquí en este versículo la pregunta y continúa diciendo: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. La oración, queridos hermanos, es una respuesta apropiada. ¿Qué acción de gracia voy a hacer? Pero sigo orando, día y noche. ¿Qué es lo que caracteriza la vida o debe caracterizar la vida de oración de los creyentes? Lo vimos y lo mencionamos en nuestra serie de la oración. Y vemos cómo está todo entrelazado, todo lo que hemos ido aprendiendo, hermanos. Por eso todo lo que hemos aprendido, todo lo que se les ha sido enseñado, debería estar siendo algo práctico en sus vidas. Y no solamente, sí, en mi iglesia enseñaron de la oración. En mi iglesia enseñaron unos mandatos los unos a los otros. Nos enseñaron la carta a los Efesios. Nos enseñaron la carta a Tito. ¿Cuánto de todo eso tú estás practicando el día de hoy? En particular la oración. Día y noche, otra vez más vemos cómo a través de todas las escrituras vemos este mandato de orar de manera insistente, persistente, de manera continua. Lucas 18:1. Tuvimos una enseñanza respecto a eso también. La necesidad de orar siempre y no desmayar.
Entonces la oración tiene que ser insistente, tiene que ser permanente. Esa es la característica que debe de tener la oración de los creyentes. Pablo manifiesta aquí una oración que está llena de pasión de una manera insistente, dice él, con gran insistencia. Porque la buena noticia, la alegría, no anuló su deseo de verlos de manera presencial, de ver su rostro. Quería verlos. Ya sabía, había tranquilidad, había gozo, un gran gozo en su corazón. Pero eso no anulaba su deseo de poder estar con ellos, de verlos. No solamente de verlos en persona, sino que también con un propósito, como termina diciendo aquí el versículo 10. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Timoteo tuvo la oportunidad de animarlos, de exhortarlos en la fe. Pablo ahora estaba tranquilo, gozoso por las noticias que había recibido, pero quiere estar con ellos y quiere enseñarle algunas cosas que sean necesarias. Tiene este sentido de que falte lo deficiente. Habían estado muy poco tiempo, le había enseñado quizás los fundamentos y estaban firmes en esos fundamentos, pero quizás habían algunas cosas que todavía no les podía enseñar. Entonces aquí vemos, hermanos, que la iglesia en Tesalónica, si bien le faltaba enseñanza, pero lo poco que ellos pueden haber sabido, o lo que ellos sabían simplemente, estaban siendo firmes. Entonces, hermanos, de aquí nosotros debemos comprender, ya además de todo lo que hemos visto, que nosotros debemos estar firmes en lo que se nos ha sido enseñado, no en lo que va a venir más adelante. Es que no nos ha enseñado nada de escatología en los tiempos finales. No, es que no nos han enseñado, no sé, de las ofrendas o quizás por nombrar algunos temas, hermanos. Pero hablemos de lo que se ha enseñado. Efesios, Tito, la oración, los unos a los otros. Desarrollando ahora Tesalonicenses. ¿Cuán firme está tu fe en estas enseñanzas? Los hermanos, a pesar de que había estado poco tiempo, insisto en esto, había estado poco tiempo el equipo misionero, se mantenían firmes en la fe, a pesar de que era necesario enseñarles otras cosas. A pesar de eso estaba siendo una iglesia ejemplar. No tenemos excusa nosotros hoy día. No, es que no nos ha enseñado aquí, no nos ha enseñado allá. No se trata de ser la iglesia perfecta. Se trata de ser una iglesia fiel a lo que se ha enseñado. El deseo de verlos de Pablo no es solamente verlos, sino que seguir perfeccionándolos. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ya hemos aprendido la vez anterior que debemos preocuparnos por la fe de los hermanos. Pero ahora, ¿cómo está tu gozo, tu firmeza particular? Tu gozo por la firmeza de los demás. ¿Estás gozoso por la fe de tus hermanos? ¿Con un gozo desbordante? ¿Te anima en medio de tus dificultades que otros estén firmes en medio de sus dificultades? Hermanos, debemos aprender a encontrar el gozo de nuestro Dios por medio de cosas importantes. Por ejemplo, esto. No de si se va a sanar o no se va a sanar, si viene tranquilidad o no viene tranquilidad. Ver la mano poderosa de Dios sustentando al pueblo de Dios es un motivo más que suficiente para tener un gozo desbordante. Sin mencionar el hecho de que tú eres un hijo de Dios. Y eso lo puedes ver día tras día. Dios sustentándote, proveyendo sobre tu mesa, de una u otra manera, para que no te falte, guardando tu vida,
motivos más que suficientes para estar gozosos. Cosas importantes. Pero también no dejando de lado la oración preocupada por los hermanos, por la situación país, por los gobernantes, por la situación del mundo, por los perdidos. Siempre todo en equilibrio. Pero hoy día, hermanos, quiero que te quedes con esta pregunta, analizando tu vida. ¿Cuán gozoso estás por la firmeza en la fe de tus hermanos? Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Dios amado, en esta mañana por esta enseñanza que nos has impartido. Y no podemos dejar de darte gracias porque en medio de todas las situaciones difíciles vemos cómo tú nos has sustentado. Flaquea nuestra fe, flaquea nuestro ánimo, pero tú sigues firme, tú sigues estando en el trono. ¿Y cuántos debemos de considerar de gozarnos de una manera tan amplia, tan grande, para entregarte acciones de gracias profundas desde nuestro corazón, para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, por todo lo que haces a favor nuestro, por nosotros, en nosotros? Gracias, Dios bendito. Ayúdanos todo a ponerlo en la perspectiva correcta, dejando las cosas que tienen menos importancia de lado y ponerlas importantes al principio, gozarnos por ellas, preocuparnos por las que correspondan y todas las demás, dejarlas de lado. Ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestra vida y así podamos seguir madurando, estando firmes en la fe, en el amor, fieles a ti, para glorificar tu nombre llevando mucho fruto. Te damos gracias en esta mañana, Dios amado, y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús. Amén.